hacer una reforma de ley que habíamos ya prometido sobre el tema de la violencia familiar. Y bueno, y se invocó en que este dictamen fue aprobado y se aprobó por unanimidad de los diputados que estaban presentes en el momento de la comisión. Entonces, no hubo ningún voto en contra, no hubo ninguna abstención. Y bueno, ¿qué es lo que trata esta reforma? Bien sencillo. Es una reforma que para empezar eleva la penalidad, que es algo que hay que tratar de combatir, como son delitos en este tipo, que son de los delitos que más dañan las fibras más sensibles de la sociedad. Entonces, la penalidad era de 1 a 6 años, la elevamos a 7 años para poder tener un... ¿Cuándo hacen que las personas que cometen algún... Sí, no, pues es que, a ver, voy a explicar lo que es la violencia familiar, en este delito que pues, obviamente es un delito que complica y que por lo general es presentado hacia el interior de la familia, donde el hombre y la mujer tienen problemas, la mayoría, el 90 y tantos % es el hombre, ¿no? El hombre que golpea, el hombre que lastima, el hombre que violenta a la mujer. Y desgraciadamente es un delito que hay un aumento. ¿Por qué? Porque la familia se considera lo más sagrado que hay en la sociedad, pero también es lo más personal, y las mujeres no quieren denunciar porque les da pena, porque la mayoría inclusive dicen que para qué denunciar si es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con la violencia familiar en San Luis Potosí? La violencia familiar no la teníamos individualizada. Desgraciadamente, con las reformas que hubo en el Código Penal, hoy tiene que ser exactamente una conducta. Si no existe la conducta tipificada en lo que se llama el delito, lo que es que nos están soltando a los delincuentes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces, en esta adición y reforma que hicimos de los artículos, clasificamos lo que son la violencia familiar y le pusimos nombre y apellido a la violencia familiar. La tipificamos como delitos patrimoniales, como violencia psicológica, violencia sexual, violencia física, y ese tipo de violencia se tiene que definir. Y algo muy importante también que estaba pasando, por primera vez en San Luis Potosí se está llevando a cabo implementación también hacia nuestros adultos mayores. O sea, qué difícil es decirlo, pero también San Luis Potosí creció en el tema de que estamos violentando a nuestros adultos mayores, y encontramos casos aquí en la Huasteca de familias que al momento que ya sus papás crecen, pues bueno, por el tema de las herencias los encierran y nos prohíben que no tengan visitas con las demás personas. Bueno, hoy estamos también ya tipificando como una violencia familiar el tema de que tú permitas o tú manipules mediante acciones no legales a un adulto mayor y lo violentes para efecto de obtener su administración o el apoderamiento de sus bienes. Bueno, hoy esto ya está tipificado como violencia familiar, que no estaba. Y algo muy importante también, estamos elevando la penalidad en una tercera parte cuando este delito se comete en presencia de quienes son los más vulnerables, los niños. Tampoco está en nuestro código. ¿Sí me explico? Entonces, si hay una violencia familiar, de por sí, imagínate el trauma que les causas a los menores. O sea, imagínate cuántos niños, ¿no? Entonces, bueno, hoy, si esto pasa, se eleva la penalidad. Otra cosa muy importante también, que fue hasta motivo de debate a nivel nacional, por una tesis de la Corte, un conflicto con Nuevo León, vas a obligar, sí o sí, a que al violentador se le condene a tratamiento psicológico obligatorio, algo que no lo teníamos tampoco aquí en San Luis Potosí. Son 9 los estados que lo manejan. Entonces, ¿por qué? Por el tiempo que dura la pena. Si tú eres sentenciado y es 1 año de prisión o 1 año de cárcel, bueno, vas a estar obligado a un tratamiento que lo va a proporcionar el Estado de manera gratuita, pero va a ser obligado que lo haga. Otra cosa que también nos ayudó muchísimo en este tema es que también, bueno, por primera vez también el Ministerio Público va a estar obligado al momento de que conozca de un asunto de violencia familiar, de oficio, no a petición de parte, va a generar las medidas precautorias necesarias y las preventivas para que el golpeador no se acerque en un radio de 100 metros al domicilio de la mujer violentada. Antes, repito, pues era todo a petición de parte y las mujeres desgraciadamente no quieren denunciar. Bueno, hoy todo este tipo de reforma, que les digo, es una reforma muy integral, viene ¿Cuándo entra en vigor, diputado? ya, bueno, se aprobó en el pleno el jueves, te decía, por unanimidad de votos. Esta se tiene que estar publicando en esta semana en el periódico oficial del Estado y ya va a ser obligatorio a partir de que se publique, ¿no? Entonces, les repito, es una reforma muy integral, es una reforma que nos viene a dar una esperanza, y por ello yo quiero solicitarle a nuestras mujeres, en especial de la Huasteca Potosina, que se animen a denunciar, no permitan vivir con un violentador hacia el interior de sus hogares. El trauma que le generan a sus hijos por estar aguantando por el qué dirán, no lo van a medir en los años de que sus hijos crezcan y crezcan desgraciadamente creyendo que es algo normal, que la violencia hacia el interior de una casa es normal, y eso es lo que tenemos que romper. ¿Cómo lo vas a romper? Precisamente cuando tú seas violentada, cuando seas golpeada,
golpeada, cuando seas lastimada, tú tienes que acudir y presentar una denuncia al Ministerio Público. Hoy, con esta reforma, se está obligando a que la Fiscalía de nuestro Estado actúe de una manera integral. Y hoy les digo de una manera, cuando el violentador sea detenido, no va a salir, porque ya hoy la reforma, por eso el problema de haber aumentado hasta 7 años, para que no alcancen los beneficios que les dan. Porque se burlan, de hecho. Sí, se burlan y llegan y las vuelven a golpear, que es lo peor del caso. ¿También podrían pagar daños psicológicos? Sí, sí, no, de hecho, bueno, hay que reparar, que también está la reparación del daño que se aumenta con multas, una cantidad de dinero, que al final de la historia, créanme que no hay dinero suficiente que pague cuando eres violentado. Pero estamos hablando aproximadamente de un poco más de, son como 10,000 pesos aproximadamente como sanción, de 10 y 15 mil pesos. Pero te repito, no hay dinero que repare. Lo más importante aquí es que también se está tipificando que se va a aumentar la penalidad cuando haya residencia, algo que tampoco estaba tipificado aquí en San Luis Potosí. Si tú violentas y quedas sentenciado y sales y lo vuelves a cometer, bueno, la pena se tiene que elevar al doble. Entonces, yo les digo a nuestras mujeres de la Huasteca Potosina, de los estados San Luis Potosí, hoy con esta reforma integral, San Luis Potosí se pone a nivel nacional como uno de los estados que más elementos va a tener de acción para proteger hacia las mujeres y hacia el interior de las familias. Se complementa también con las acciones que hace el gobierno municipal de pues, este espacio, este refugio para mujeres que pues, históricamente no hay. Sí, es correcto, y de hecho algo que le aplaudimos al proyecto municipal precisamente es reactivar estos lugares para poderles dar el albergue a las mujeres que sean muy violentadas, y es una acción que también el gobierno del estado está trabajando de la mano, porque a ver, en este tipo de problemas tenemos que participar todos los niveles de gobierno, tanto el legislativo como el ejecutivo y el judicial, precisamente para que entonces entre todos busquemos una solución. San Luis Potosí no puede ni debe ser el estado con más mujeres violentadas en la República Mexicana.